Muy bien, entonces el día de hoy vamos a arrancar con el contenido del segundo capítulo que compone la unidad uno. Este capítulo tiene que ver con las ondas mecánicas. En general le llamamos movimiento ondulatorio, pero bueno, solo vamos a estudiar un tipo de fenómeno ondulatorio que es el movimiento, el movimiento periódico. El movimiento ondulatorio para un tipo de ondas, que es el de ondas mecánicas. Ok, entonces, también les recuerdo que hoy es el día límite para subir la tarea, ¿verdad? Entonces para que sepan ahí que tienen que hacerlo a tiempo. Bueno, pero vamos a arrancar. ¿Qué les cuento de las ondas? Las ondas son un fenómeno que está presente en todo, ¿no? Suena bastante pretencioso decirlo, pero realmente está presente en todos lados. Está presente en todos lados. Gracias a los fenómenos ondulatorios, nosotros podemos percibir lo que nos rodea. Ese ha sido, esa básicamente es nuestra herramienta fundamental para percibir todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea lo podemos ver gracias a la reflexión de la luz sobre estos objetos. Por ejemplo, en ausencia de luz, nosotros no vemos absolutamente nada. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Pues la luz es un fenómeno ondulatorio, no de forma completa, ¿verdad? Porque la luz tiene una dualidad de forma, es decir, que se comporta como partícula y se comporta como onda, tiene ambas características, pero en general se puede describir como un fenómeno ondulatorio. Entonces, nuestros ojos básicamente son receptores de estas ondas electromagnéticas y no solo ese tipo de luz podemos ver podemos ver en muchos tipos de ondas, no solo las ondas visibles, sino que también en ultravioleta, infrarrojo, rayos X. Y entonces todo lo que nos rodea alrededor emite luz, emite luz o refleja luz. Y entonces, ya sea de forma natural, como lo es el ojo, podemos percibir esto, o de forma artificial, mediante detectores, antenas, telescopios con filtros de diferente tipo, nosotros podemos observar, como les digo, todo lo que nos rodea. Bien, entonces los fenómenos ondulatorios están en todos lados, ¿verdad? Incluso otra manera de percibir lo que nos rodea, estamos hablando del ojo, en este caso la vista, otra manera de percibir lo que nos rodea es el sonido. Cuando hablamos de los sentidos, entonces la vista y el sonido son muy importantes. El sonido también es un fenómeno ondulatorio, solo que es un fenómeno ondulatorio que se propaga alrededor de un medio que es el aire, pero tiene exactamente características similares a las que tienen las ondas electromagnéticas, a las que tienen las ondas que se propagan en el agua, ¿no? Entonces, como verán, realmente estudiar ondas es fundamental porque todo lo que nos rodea, incluso en otros campos del conocimiento, estudian las ondas también de forma indirecta, campos como la biología, la química, se estudia bastante el fenómeno ondulatorio. Entonces, la idea de la clase de hoy es, la clase de hoy es una clase introductoria, donde nosotros vamos a ver los principales conceptos, las cantidades que definen a una onda, vamos a observar un par de simulaciones y entonces con esto, pues nosotros vamos a poder ya entrarle el día de mañana a una descripción matemática de la onda. Entonces ya mañana vamos a plantear una ecuación, ya con esa ecuación pues vamos a realizar determinados cálculos de la dinámica de una onda. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla.
Ujú. Muy bien. Entonces, como les decía, nosotros estamos interesados en un tipo de onda. Las ondas realmente nosotros las podemos, digamos que clasificar en dos tipos. Las ondas pueden ser de dos tipos, ¿no? Bueno, quizás primero valga la pena decir qué es una onda, ¿verdad? Pues una onda es una perturbación que viaja, que transporta energía y que tiene determinadas características que la definen como una longitud de onda, como una frecuencia. Entonces una onda es una perturbación que se propaga en el tiempo. Hay dos tipos. Están las ondas, como les dije, las ondas mecánicas, que son las que vamos a estudiar en la clase. Ondas mecánicas. Las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. Mientras que el otro tipo de onda, que no lo vamos a estudiar acá, son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son ondas que no necesitan un medio para propagarse. Ok, entonces ya desde ahí voy dando algunas ideas de las características que tienen las ondas, ¿verdad? Primero, describimos que las ondas es una propagación, en el caso de las ondas mecánicas, que viaja por un medio. Entonces pensemos en el agua, la superficie del agua, usted hace un golpe contra la superficie del agua y puede ver cómo ese fenómeno ondulatorio empieza a viajar en forma de ondas circulares, se ve como un patrón circular que va viajando por el agua, por la superficie del agua. Por ejemplo, un fenómeno ondulatorio que es muy común en la Tierra y en en muchos planetas, no solo en la Tierra, son los terremotos. Son los terremotos que tiene que ver con el movimiento de las placas en la superficie de la Tierra y las placas pueden interactuar de diferentes maneras. Pueden rozar entre ellas y eso provoca que la superficie de la Tierra vibre o se perturbe y entonces puede propagarse ahí esa onda, que pues es una onda destructiva porque la onda transporta energía. Esa es otra de las características de la onda que la vamos a ir viendo en en lo que vamos avanzando. Transporta energía. Y ese transporte de energía, cuando llega a interactuar con algún objeto, entonces pues lo altera. Bueno, entonces las ondas mecánicas, eh, como digo, necesitan un medio. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio. Por ejemplo, ¿qué tipos de ondas electromagnéticas conocemos? Los rayos X. Los rayos X los utilizamos para generar una imagen sobre el cuerpo humano, para hacer un diagnóstico médico. Tenemos también los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, hemos escuchado seguramente de ellos en lo que tiene que ver con la protección de la piel, los, en los famosos bloqueadores solares, pues se habla bastante del nivel de protección que tienen respecto a estos rayos. Y también otras ondas que son un poco más comunes para nosotros, por ejemplo, las ondas de radio. Ya la radio no es tan escuchada como antes, ya casi no utilizamos estos aparatos que tenemos en casa para detectar la radio. No digo que han desaparecido, ¿verdad? Pero por lo menos en las nuevas generaciones ya no es tan común eso, ya no es tan común utilizar el radio. Y la radio ya se escucha más desde otras maneras, como en internet, podcast o cosas de este tipo. Pero la radio tradicional que tenía el aparatito de radio funciona con un tipo de onda electromagnética que se llama precisamente ondas de radio.
Pero las ondas de radio no se limitan solamente a esa comunicación que tenemos aquí en la Tierra. Hay ondas de radio que vienen del espacio también, no solo de esa manera. También tenemos los microondas, que las utilizamos mayormente en nuestra casa con este aparato que sí que lo necesitamos para calentar comida. Bueno, entonces, esos son ejemplos de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen una característica muy importante y es que tienen una rapidez ya definida a la cual se propagan y es la famosa velocidad de la luz. Seguramente la han escuchado, que es la velocidad límite en la naturaleza y todas se mueven a la misma velocidad. Entonces, pero bueno, para entrarle a estudiar a las ondas electromagnéticas hay que tener un poquito más de recorrido, tanto en la parte matemática como en la parte física. Entonces, para los que llevan los cursos de electricidad y magnetismo 1 y 2, pues allá cuando estén terminando electricidad y magnetismo 2, pues eh, ya podrán ver estos fenómenos. Ok, en cuanto a las ondas mecánicas, eh, nosotros podemos decir que también hay dos tipos de ondas mecánicas. Están las ondas eh, que se llaman las ondas longitudinales y están las ondas transversales. Entonces, vamos a definir aquí qué es una onda mecánica. Una onda mecánica es una perturbación que viaja a través de un material o de una sustancia. Y a eso es lo que se le conoce como el medio. Esa es la diferencia entre la onda mecánica y la onda electromagnética. La onda electromagnética no necesita, aunque puede viajar, ¿no?, por un medio, pero no la necesita. Ok, entonces, conociendo esto, podemos ver que hay dos tipos. Dos tipos, ¿no? El primer tipo de onda mecánica es la que se conoce como la onda transversal. La onda transversal. Ok, entonces la onda transversal, la característica principal que tiene la onda transversal, pues usualmente nosotros vamos a referirnos a las ondas o al medio por el cual viaja una onda como una cuerda. Particularmente en la clase casi solo vamos a trabajar con eso, salvo algunas excepciones donde nosotros podamos hablar de otro medio, pero normalmente vamos a centrar nuestro estudio en las ondas a través de una cuerda, pues porque son el ejemplo, digamos, más simple y el que mejor se porta para poderlo describir. Entonces, eh, ¿qué pasa en una cuerda? Entonces, imagine que usted tiene en principio una cuerda tensada. Entonces usted viene y hace una perturbación hacia arriba y hacia abajo. Entonces, producto de eso, luego de que usted haga esa perturbación, lo que va a suceder es que se va a formar un patrón en la onda que está tensada, un patrón de tipo sinusoidal. Sinusoidal me refiero a que tiene la forma de una, de una función seno o coseno. Entonces, eh, yo voy a marcar aquí, quizás este color, por este color se ve más. En este color voy a marcar tres puntos. Un punto A, un punto B y un punto C.
Entonces ahora voy a ver dónde exactamente corresponden esos puntos ya en la cuerda perturbada. Aquí tengo los 3 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo notar? Que la onda o el fenómeno ondulatorio viaja en la dirección de izquierda a derecha. Es decir, la onda va o la perturbación va viajando hacia la derecha. Sin embargo, sin embargo, las partículas del medio, que en este caso es la cuerda, se mueven hacia arriba o hacia abajo. Puede ver, se mueven hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por lo tanto, o por eso precisamente es que se le llama una onda transversal, porque el movimiento de las partículas del medio es perpendicular a la dirección de movimiento de la onda. Entonces, eso, el ejemplo más común para la ocurrencia de esto es en el caso de una onda a través de una cuerda. Ya lo vamos a ver en una simulación, por ahora solo quiero hacer la conceptualización de los detalles fundamentales. Entonces, luego tenemos el otro tipo de onda mecánica, que es la onda transversal. Perdón, es la onda longitudinal. 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 Entonces, también el nombre me da una idea de la definición. En el caso de una onda longitudinal, la mejor manera de lograrla, se puede en una cuerda, lo que pasa es que en una cuerda no se va a apreciar de una forma tan sencilla como en un resorte. En un resorte sí se puede apreciar esto, ¿no? Entonces imagine que usted tiene un resorte. Igual lo mismo voy a marcar aquí 3 puntos. Un punto A, por aquí un punto B y por aquí un punto C. Entonces ahora lo que va a hacer, vea que la perturbación inicial es la que define qué tipo de onda será. La primera, si se fijan, el movimiento inicial para perturbar la cuerda tensada era hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo. En este caso, el movimiento lo voy a hacer hacia adelante o hacia atrás. De manera entonces que el resorte se va a estirar y comprimir. Voy a intentar dibujar esto de la mejor manera, a ver si me sale. Entonces, si yo hago ese movimiento, lo que voy a notar es que hay ciertas regiones del resorte que están estiradas y otras zonas del resorte que están comprimidas. Entonces, más o menos así. Entonces vamos a describir esto, más o menos así. Hay otras zonas que está el resorte comprimido y así. Entonces, marquemos aquí. Vamos a ver si puedo. Marquemos aquí otra vez los, los puntos. Bueno, lo voy a poner un poco atrás, digamos que está por aquí. El punto A. Marquemos por aquí el punto B y marquemos por aquí el punto C. No corresponden exactamente a la figura anterior, pero lo que quiero denotar es que qué le pasó al punto A en relación a la posición inicial. Ahora se encuentra una distancia atrás, un poco atrás de lo que se encontraba. El punto B también igual el punto C. Entonces, si noto, la onda se va moviendo en esta dirección. Y las partículas del medio, la onda se va moviendo hacia la derecha y las partículas del medio se mueven en esa dirección también. Se mueven hacia adelante o hacia atrás, a diferencia del caso anterior. En el caso anterior, las partículas se movían hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, una onda longitudinal es aquella en la cual las partículas se mueven paralelas o antiparalelas a la dirección de propagación de la onda. Repito, o bueno, doy la diferencia entre una y otra, ¿no? Una onda transversal
las partículas del medio se mueven de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y una onda longitudinal es aquella en la cual las partículas se mueven de forma paralela o antiparalela a la dirección de propagación de la onda. Muy bien. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la definición de los dos tipos de onda, una onda transversal y una onda longitudinal. Ok, entonces ahora para poder ilustrar esto, vamos a ver una simulación. Siempre vamos a ver los dos tipos de simuladores que normalmente usamos. Uno es el de esta página de las simulaciones de física y la otra es la página de FED, ¿no? Entonces aquí hay una simulación que me permite ver la onda transversal. Ahí tengo la onda transversal. Entonces, vea que es una onda transversal sobre una cuerda. Entonces, en el lado izquierdo, que es donde se marca ese punto de color rojo, usted lo que puede ver es que ese punto se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, eso es justamente como la perturbación que les mostré en la figura que hice en los apuntes. O sea, estoy haciendo un movimiento hacia arriba y hacia abajo y producto de eso, entonces veo como un patrón ondulatorio se va desplazando por la cuerda. Entonces, voy a marcar aquí ciertos puntos y aquí se nota cómo esa es una onda transversal porque los puntos se mueven hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, justamente aquí, justamente aquí, vea cómo un punto sobre la cuerda se va moviendo hacia arriba y hacia abajo, es decir, tiene las mismas características que tiene un movimiento armónico simple. Tiene un punto de equilibrio, que es la horizontal, y se mueve hacia una amplitud o el negativo de una amplitud. Entonces, cualquier punto sobre la cuerda le pasa exactamente. Entonces, solo fíjese en las zonas que estoy encerrando y vea cómo pareciera que es una cuerda que está emergiendo del punto de origen, ¿verdad? Y solo va como pasando por ahí, ¿verdad? Pero realmente no, es la misma cuerda que al estar provocando perturbaciones continuas, entonces una partícula se está moviendo continuamente hacia arriba y hacia abajo. Pero la dirección de propagación de la onda es hacia la derecha. Entonces, cuidado ahí, hay dos tipos de movimiento. Una es el movimiento que tienen las partículas del medio y el otro es la dirección en la que se mueve la onda. Entonces, las partículas del medio se mueven hacia arriba y hacia abajo en torno a la horizontal y la onda se mueve hacia la derecha. Ok, entonces ahí tengo una onda transversal. Ahora veamos una onda longitudinal. Una forma, digamos, bastante común de representar a las ondas longitudinales es a través de una onda de sonido. Nosotros no vamos a estudiar directamente las ondas de sonido, eh, ni realmente no vamos a estudiar en mucho detalle las ondas longitudinales, mayormente vamos a trabajar con ondas transversales, pero es bueno que veamos esa diferencia y es bueno que entendamos cómo sucede el fenómeno del sonido. El sonido realmente es una perturbación, es decir, cuando usted habla, las cuerdas vocales provocan una perturbación en el medio o la sustancia en la cual nosotros, digamos, estamos inmersos, que es el aire, que no estamos en vacío. Entonces, esa perturbación viaja a través del aire y ese aire o esa sustancia, que es todo lo que compone el aire, entonces va sufriendo diferentes cambios de presión. Entonces hay zonas donde la presión es mayor y hay zonas donde la presión es menor.
Donde la presión es mayor es donde usted puede ver esa acumulación, esos puntitos que se marcan ahí son las partículas del gas, que en este caso sería el aire. Y donde hay mayor concentración de esos puntitos son donde hay más presión y donde hay menos concentración, pues hay menos presión. Entonces, una onda de sonido es precisamente eso, una perturbación en el aire, que en este caso el aire es el medio, y que se puede explicar mediante la diferencia de presión que hay. La presión, aunque lo vamos a ver en el segundo parcial de esta clase, eh, los gases o la presión de un gas se puede escribir en términos de la acumulación de partículas que hay. Entonces, bueno, aquí usted puede ver que en la parte de la izquierda hay una línea vertical en color negro. Esa vendría a ser la perturbación. Entonces, como ven, es una perturbación hacia adelante o hacia atrás, o de izquierda a derecha, como quiera verlo. Y entonces las partículas se mueven en la misma dirección. Entonces, solo vea el movimiento, perdón, solo vea el movimiento de una partícula, por ejemplo, esta de aquí. Entonces, vea cómo se mueven hacia adelante y hacia atrás. Y tiene las mismas características que la longitudinal, en el sentido de que tienen un punto de equilibrio alrededor del cual se están moviendo. Entonces, como están viendo ya aquí en estos simuladores, hay determinadas cantidades físicas que me describen a la onda. Por ejemplo, aquí puedo ver una frecuencia, ya conocemos la cantidad de frecuencia, el movimiento armónico simple lo vimos, y pues es el número eh, de ciclos por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, los ciclos tendrán que ver en cuándo las partículas completan un ciclo de ida y venida, ¿no? Ya sea en el caso de las ondas longitudinales hacia adelante o hacia atrás, en base a un punto de referencia, y en las ondas transversales hacia arriba o hacia abajo. También hay una amplitud, entonces cada partícula se mueve en torno a la dirección, ya sea longitudinal o transversal, tiene un desplazamiento máximo en equilibrio. Entonces también hay una amplitud asociada. Pero ya más adelante, cuando hagamos la descripción matemática, van a ir saliendo esas cantidades. Y bueno, en el caso de la onda transversal, hay una frecuencia asociada, es decir, cuántos ciclos va completando esas partículas por unidad de tiempo. Hay una amplitud, hay una tensión de la cuerda. Entre más tensa es la cuerda, más rápido viajan las ondas. Y también hay una cantidad que la vamos a ver como para el final de la semana, que es la masa por unidad de longitud. Eso se le conoce como la densidad lineal de masa. Entonces, dependiendo de cuánta densidad lineal de masa, o en otras palabras, cuántos gramos por unidad de metro hay en una cuerda, de acuerdo a eso, pues se va a describir también la rapidez. Esta otra simulación me gusta más porque pues es un poco más completa, ¿no? Y muchas cosas, incluso en las actividades interactivas, vamos a ver. Solo me dan un momento, voy a contestar una llamada. Ya, ya sé.
Ok, sigamos. Bueno, les decía que esta simulación me gusta bastante porque pues, es muy completa, tiene la posibilidad de cambiar varias cosas. Me imagino que completaron el fin de semana las actividades interactivas, ya cerraron, es decir, y tampoco hay prórroga para hacerlas. Ahora vienen las actividades interactivas del segundo capítulo, de ondas. Esas las van a hacer creo que el próximo fin de semana. Estoy seguro, déjenme ver aquí en el calendario. Sí, les tocan hasta el 17, del 17 de febrero al 20 de febrero. Entonces, en esas actividades interactivas van a trabajar con este simulador, van a trabajar con este simulador y van a poder ir cambiando diferentes cosas que aquí se pueden hacer. Una es que se puede quitar el amortiguamiento. Vale la pena decirlo, aunque ya lo hemos usado anteriormente, que no vamos a considerar el amortiguamiento porque el amortiguamiento lo que provoca es lo mismo que en el movimiento armónico simple. O sea, es decir, si yo hago una perturbación, eventualmente, pues esta desaparece por la interacción con el medio. Entonces, claro que vamos a quitar ese amortiguamiento. Bueno, entonces aquí tengo una cuerda tensada, aunque parece más como, como una de estas cadenas de perlas que utilizan, más parece eso, ¿verdad? Pero eh, tiene un objetivo en la simulación que se muestra así como concatenado, y es que cada esferita que está ahí denota como un segmento de la cuerda. Entonces es más fácil ver el movimiento de cada uno de las partículas. Voy a poner un movimiento lento y voy a provocar una perturbación. Entonces mire cómo en un instante dado, ahí se nota claramente cómo la onda va viajando, ¿no? Entonces me gusta bastante esta simulación porque me permite ver en la otra simulación parecía que era como una cuerda que se iba moviendo ahí eh, hacia adelante, ¿verdad? En este caso no, en este caso se nota que la perturbación va viajando o la onda va viajando por la cuerda, ¿no? Mire, ahí va viajando y las partículas del medio se van moviendo hacia arriba y hacia abajo en algún momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que estaba viendo en la simulación anterior y esta? Que en aquella continuamente se están mandando perturbaciones o pulsos en la cuerda y se va generando un patrón en el que no hay una frontera, fíjese la diferencia aquí. Pues vea que en el lado derecho, ahí donde está x igual a 10, no hay un tope, o sea, es como que la cuerda fuera infinita. Mientras que lo que estoy viendo aquí es que pues del lado derecho, claro que tiene que haber un punto de finalización, que es donde está tensada la cuerda. Entonces, incluso cuando llega ahí, se observa un fenómeno que lo vamos a estudiar un poquito más adelante en la clase, pero yo se los adelanto, y es un fenómeno que sufren las ondas. Vea que ahí la onda va viajando hacia la derecha, llega a ese punto y cambia de dirección. O sea, la onda va viajando con una amplitud hacia arriba, ¿ve? Y cuando llega ahí, cambia y la amplitud a negativa, ¿no? A ese fenómeno se le conoce como reflexión de una onda. Entonces, esa onda que va viajando ahora y luego la otra tienen un nombre diferente. La onda que va primero se llama la onda incidente y la onda que regresa se llama la onda reflejada. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero esa es la diferencia entre uno y otro. Pero aquí se puede poner eso, porque en la parte de arriba está la opción del extremo fijo o el extremo libre. Entonces, si pongo esto sin extremo, entonces vea que la onda se va a perder. Se va a perder. Entonces, ¿qué necesito yo para generar lo mismo que tenía en la simulación anterior? Pues necesito algo que sea periódico, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que necesito es esta opción de oscilar. ¿Vea?
Y ahí sí ya se ve lo que observábamos en la otra simulación. En la otra simulación. Y aquí ya se pueden modificar cantidades como la amplitud, como la frecuencia. Entonces, ¿qué significa la frecuencia? Recuerden, el número de ciclos por unidad de tiempo. ¿Qué pasa si yo modifico la frecuencia? Entonces, miren, las ondas se hacen más cortas. ¿Por qué? Porque hay menos ciclos por unidad de tiempo. Si yo bajo la frecuencia, entonces las ondas se hacen más largas, ¿ves? Más largas. Bueno, ahí tengo cero, obviamente que no va a haber. Pero si la pongo así, corta, lo voy a poner un movimiento normal. Entonces vea que las ondas son más largas. Entre más grande hago la frecuencia, más juntas están las ondas. Los ciclos están más juntos. Y pues obviamente la amplitud tendrá que ver cuánto es el desplazamiento máximo respecto al equilibrio. El equilibrio es esa línea horizontal que se ve ahí punteada en el fondo de la pantalla. Entonces, claro que si yo lo bajo, entonces la amplitud se nota que es más pequeña. Si yo lo aumento, pues se nota aquí la amplitud. Entonces, esos son conceptos que nosotros ya habíamos estudiado antes, solo que ahora los vamos a adecuar al contexto en el que estamos. Entonces, voy a pausar aquí. Voy a ponerlas un poco cortas. Voy a pausar ahí. Y entonces, aquí mismo en la pantalla voy a describir qué, qué es la amplitud, ¿no? La amplitud, como notará, es el máximo desplazamiento a partir de la horizontal. El máximo desplazamiento. Entonces, ya estoy definiendo la primera cantidad. Amplitud es el desplazamiento máximo que sufren las partículas del medio a partir de la referencia o del punto de equilibrio. Entonces, en este caso, en la onda transversal, que es la que nos interesa, como ya les dije, ese punto de equilibrio es la horizontal. Otra cantidad que se puede describir aquí es una cantidad que se llama la longitud de onda y es la distancia que hay entre los dos puntos máximos. Y vamos a usar la letra griega lambda para describir. Y de paso, voy a describir características de la onda. A estos puntos donde las partículas están en el medio, se le llama crestas. Entonces, vea que una partícula puede estar en diferentes posiciones transversales, dependiendo del paso de las ondas. Pero cuando está en el máximo desplazamiento, cuando está en la amplitud positiva, entonces se dice que está en una cresta. Y cuando está en el desplazamiento más bajo, aquí, se dice que está en un valle. En un valle. Ok. Entonces, si usted mide la distancia que hay entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos, a esa distancia se le conoce como la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, lambda es la longitud de onda. Longitud de onda. Entonces, seguramente cuando les hablé de las ondas electromagnéticas antes, rayos X, infrarrojo, ultravioleta, ondas de radio, todas esas, se preguntaron por qué o qué diferencia a una de la otra. Precisamente es esta cantidad, la longitud de onda. O sea, la distancia entre crestas o valles consecutivos en una onda de radio es diferente a la distancia de crestas, entre crestas consecutivas para el infrarrojo, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre ellas. Tienen una distancia característica y a esa se le llama longitud de onda. Pues obviamente que la longitud de onda se mide en unidades de metros, porque pues es una distancia. Aunque lo común, por ejemplo, en el caso de las ondas electromagnéticas, es que se utilicen nanómetros. Recuerde que nano es un prefijo del sistema internacional
que significa por 10 a la menos 9 metros. En el caso de las ondas electromagnéticas, las longitudes de onda son bastante pequeñas. Aquí nosotros vamos a usar a veces centímetros o metros. Por ejemplo, en una cuerda, la unidad más común para describir la longitud de onda pues son los centímetros, que tampoco vamos a tener cuerdas tan largas, cuerdas pequeñas. Entonces, ya tengo ahí las características, digamos, ¿no?, que tienen estas ondas. Y estas ondas se llaman, este tipo de ondas, se llaman ondas periódicas. Ondas periódicas. ¿Por qué se llaman ondas periódicas? Pues porque se repiten en el tiempo. Se repiten en el tiempo y por lo tanto entonces asociada a este tipo de ondas va a haber una cantidad que se llama el periodo. Ya antes les había mencionado que las funciones que son periódicas son aquellas que cumplen esta propiedad matemática. Cumplen esa propiedad. O sea, es decir, si usted a la función o a la variable independiente de la función le suma una cantidad característica que se llama el periodo, entonces encuentra, el resultado es la misma función. Entonces, lo mismo pasa aquí. La función matemática que me va a describir este tipo de ondas es una función periódica. De hecho, vamos a usar una función sinusoidal, también coseno, como lo hicimos en el movimiento armónico simple. No es casualidad, sino que los movimientos están íntimamente relacionados. Entonces, al ser ondas periódicas, pues van a tener esa cantidad característica que es el periodo. Entonces, el periodo T, pues obviamente que se mide en segundos. Entonces, en este contexto, ¿cómo puedo entender el periodo? Ya que es una onda periódica. Entonces, eh, si yo Si yo activo otra vez la simulación, lo que usted va a observar es que las partículas que actualmente están en una cresta, luego de que yo le dé play ahí a la simulación, van a empezar a bajar, van a bajar, van a llegar hasta un valle y después van a subir otra vez a una cresta. Entonces, en términos de una partícula, el tiempo que le toma en estar en una cresta y luego otra vez estar en una cresta, ese es el periodo. O lo puedo describir en términos del valle. El tiempo que le toma a una partícula estar en un valle hasta la siguiente vez que vuelve a estar en un valle, ese es el periodo, ¿no? Y en términos de la onda, puedo decir que la distancia, o no, que el tiempo que transcurre entre la observación de dos crestas consecutivas, porque si se fija, la primera cresta, que es la que está aquí a la izquierda, y la segunda cresta corresponden a dos ondas diferentes, porque el aparato que está ahí a la izquierda está continuamente mandando ondas. Entonces, la primera cresta correspondía a una onda eh, que se lanzó antes de la segunda que estoy viendo. Entonces, entre lanzar una onda o provocar una perturbación y la siguiente, hay un tiempo igual a un periodo también. Entonces, puede ver de las dos maneras. Voy a seguir con la simulación, la voy a poner lento para que usted vea que yo incluso podría poner un cronómetro aquí y a concentrarme, voy a concentrarme en la partícula que está en la cresta, en la segunda cresta, ¿no? Entonces voy a darle, voy a darle play aquí. Ah, bueno, no, se me fue. Tal vez no es tan sencillo, pero tendría que marcar aquí una línea de referencia mejor, con una línea de referencia tal vez más fácil. Entonces, no lo voy a hacer ahora porque hay que tener un poco de paciencia para hacerlo, pero usted puede ver una partícula
Por ejemplo, estas que se marcan en otro color ahí. Y usted puede ver que se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Entonces, si usted mide el tiempo de esa ida y subida, ese va a ser el tiempo igual a un periodo. Ok. Entonces, si nosotros ya tenemos esas dos cantidades, que es longitud de onda y periodo, entonces puedo describir lo que se llama la rapidez de una onda. Y con eso voy a cerrar la clase. Pues aquí me voy a los apuntes. Y lo primero, o de lo que quiero definir es la rapidez de una onda. Muy bien, entonces tengo una onda, cualquiera aquí. Ok, entonces aquí tengo valles y tengo cresta, ¿no? Esta es una cresta, este es un valle, cresta, valle. Dijimos que la distancia que había entre estas dos crestas era lambda y que el tiempo entre uno y el otro pues era igual al periodo, ¿no? O sea, es decir, si yo en otro color aquí abajo, o sea, yo puedo hacer dos tipos de gráficas, una gráfica temporal y una gráfica espacial. O sea, es decir, en el eje horizontal puedo medir distancia o puedo medir tiempo. Si mido distancia, entonces la distancia entre cresta y cresta es lambda. Si en lugar de medir distancia, mido tiempo en el eje horizontal, entonces la distancia que hay entre cresta y cresta, o no, no distancia, el tiempo que hay entre cresta y cresta es un periodo. Bueno, entonces, eso lo que quiere decir, eso lo que quiere decir es que tengo una rapidez constante. Tengo una rapidez constante. Entonces, como la rapidez es constante, puedo utilizar aquella ecuación que aprendí en cinemática, que me dice que la rapidez es igual a delta X entre delta T. ¿Y cuál es el delta X? Pues es lambda, ¿no? Es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas. ¿Y cuál es delta T? El periodo T. Entonces ahí tengo mi primera ecuación, que es que la rapidez de una onda es igual a lambda entre T. Pero recordemos que antes definimos una ecuación que la frecuencia era igual al recíproco del periodo. Esa ecuación se sigue manteniendo. Entonces, por lo tanto, puedo escribir yo esta ecuación también en términos de la frecuencia. Ahí está la primera ecuación. Entonces, si usted conoce la frecuencia o conoce el periodo, conoce la longitud de onda de la onda, entonces puede determinar a qué rapidez viaja, ¿no? Entonces, esta es una rapidez, es la rapidez que es constante de onda. Es una rapidez constante. Entonces, no hay que confundir la rapidez de la onda con la rapidez que van a tener el movimiento de las partículas. La onda se mueve, en el caso de una onda transversal, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, mientras que las partículas se mueven hacia arriba o hacia abajo. Del movimiento de las partículas vamos a hablar mañana. Por ahora solo estamos hablando de forma macro sobre la onda. Mañana vamos a entrar en detalle sobre cómo describir el movimiento de las partículas producto del paso de una onda. Bueno, entonces, pues bueno, aquí lo vamos a dejar hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad. Lick, el, Dígame. el, el tiempo y la distancia que hay entre un valle y una cresta es el mismo que hay entre una cresta y un valle, ¿va?
Sí, claro, claro. Por Y aquí simetría es el mismo. Es el mismo. en este movimiento sí se puede dividir en, como por ejemplo usted dijo que en el movimiento armónico simple, el movimiento solo se podría dividir en cuatro, por mucho. Aquí se puede dividir en ocho. No. Las partículas siguen teniendo un movimiento armónico simple. Eso lo vamos a demostrar mañana. Ah, bueno. Entonces tienen, depende a quién quiere describir, ¿verdad? Si quiere describir a las partículas, entonces el movimiento es el mismo. Sí, sí. Pero y en la onda sí, ¿verdad? Se puede dividir en más porque, No, la onda tiene una rapidez constante. ajá, Tiene una rapidez constante. Entonces eso quiere decir que con que usted conozca la distancia y el tiempo que recorrió, ya puede solo dividirlos y conocer cuál es la rapidez. O sea, el mensaje que les quiero mandar es: no vayan a confundir la rapidez de la onda con la de las partículas. Las partículas realizan un movimiento armónico simple alrededor de un punto de equilibrio. Y ya sabemos que en el movimiento armónico simple, ni la velocidad es constante, ni la aceleración es constante. Mientras que la onda sí tiene una rapidez constante. Y si tiene una rapidez constante la onda, ¿cuánto vale la aceleración de la onda? cero. Cero, ¿verdad? Entonces, vea, hay que diferenciar esas dos cosas. Hay que diferenciar esas dos. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces aquí lo dejamos por hoy. Mañana vamos a ver la sección. Hoy, así de forma rápida, vimos la sección 1 y 2 del capítulo 15 del libro de texto. Y los siguientes 2 días, martes, miércoles, vamos a ver la sección 15.3, que ahí hay bastante tela que cortar porque hay que hacer la descripción matemática. Entonces, primero vamos a hacer toda la deducción y luego vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no? Tal vez de esta primera parte introductoria, los ejercicios sí hay algunos, ¿verdad? Pero son bastante simples, más que todo de sustitución de fórmula. Entonces será mejor ya en la sección 3, cuando ya tengo la descripción matemática, que podemos hacer ejercicios quizás un poco más desafiantes. Bueno, entonces aquí nos quedamos hoy, nos vemos mañana, que tengan un feliz día. Gracias, Lee. Démosle, gracias.